Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que puedan acompañarme esta noche por aquí. Pues el día de hoy vamos a vamos a empezar una nueva sección por aquí en el consultorio, que es Mentes Oscuras. Vamos a estar hablando de asesinos seriales. Decidimos empezar pues en esta fecha justamente por lo que significa y lo que es como tal esta fecha. Y el día de hoy, esta va a ser una serie de 3 capítulos de esta semana. Hoy vamos a empezar con lo que son Dmitry y Natalia Bakshiv. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues ya saben, aquí con todo gusto lo pueden hacer. Al menos, ahora sí, si quieren saludar, al menos para saber quién anda por aquí y de dónde andan. Igual si anda, si es la primera vez que nos andan viendo o no. Pero, pues hoy vamos a hablar, les digo, de este matrimonio como tal, que al parecer o parecía que eran bastante normalitos, pero que a final de cuentas de normalitos no tenían absolutamente nada, ninguno de los dos. Y al final de esta presentación haremos como un breve, o les haré un breve análisis sobre el tipo de patología que tenían estos amigos y por qué terminaron haciendo lo que estaban haciendo. ¿Sale? Así es que, pues, empecemos con este asunto, ¿ok? Muy bien, bueno, pues yo les decía, se llaman Dmitry y Natalia Bakshiv como tal. Y bueno, pues estos personajes fueron el terror en Rusia alrededor de 20 años. Nadie se había dado cuenta, de hecho nadie sospechaba nada de ellos. Y fue un error lo que los llevó a su detención, a que terminaran en prisión. Pero bueno, pues vamos a hablar un poco de ellos, qué es lo que hacían, cómo funcionaban y qué pasaba. Bueno, este matrimonio pues tuvo aproximadamente, bueno, se conocían desde que tenían 17 años, bueno, desde que tenía Dmitry 17 años, Natalia era 6 años mayor que él, y bueno, pues era un matrimonio que parecía normal, bastante normalito, porque vivían juntos, estaba todo, pues parecía que todo bien, sin ningún problema, que no había nada por qué estar sospechando de ellos. Hola, hola, buenas noches, ya ando por aquí también. Y pues, ¿qué era lo que hacían? Bueno, pues a ellos se les conocía porque hacían diversos oficios, aparte de que vendían pasteles a los restaurantes y cafeterías en la ciudad de Krasnodar, que está al suroeste de Rusia. Pero, pues de hecho, los vecinos mencionaban que no había nada raro, que no veían nada raro, que al contrario, eran súper amables, que eran muy agradables, que pues ella era muy atenta con la gente, él también. Y entonces, pues eso sí, sí, cuando supieron de todo esto que sucedió, pues causó mucho horror dentro de la sociedad, incluso a nivel internacional. Ellos fueron detenidos en el 2017, no hace mucho, hace 6 años apenas. Pero bueno, hablemos un poco sobre cuáles eran o cómo funcionaba, eh, cómo estaba la historia de estos amigos. En el caso de Dmitry, pues algo que se mencionaba, de entrada, Dmitry era adoptado al ser hijo de
gente que tenía problemas de consumo de drogas, porque era hijo de adictos, al no poderlo mantener, al no poder estar cuidándolo ni estar pendiente de él, algo que terminaron haciendo sus padres fue abandonarlo y lo dejaron primero en la calle, después Dimitri terminó en un orfanato en donde normalmente decían que era un joven bastante callado, pero que tenían algunas conductas que podían llamar la atención, como que se robaba cosas. No era un hombre violento como tal, pero si se veía en la necesidad de utilizar la agresividad o de ser violento, sí lo hacía. Y pues normalmente dejaba muy mal a la gente, ¿no? Vladimir Bakshiva, que es quien lo adopta, que es su último padre adoptivo porque fue adoptado en distintas ocasiones, que menciona, él en una entrevista mencionaba que él cuando lo conoce, lo habían metido ya preso 4 veces por robar, llegó a pedir préstamos a nombre de su papá y que pues su padre adoptivo intentó ayudarlo en varias ocasiones, le trató de ayudar a conseguir trabajo, pero que era inútil porque finalmente nunca duraba en los trabajos, era alguien muy inconstante. Y algo que menciona es que la mirada de, de Dimitri casi siempre tenía una característica que era que parecía que sus ojos eran hechos de vidrio y que parecía que te miraba pero que no te escuchaba y que entonces eh, eso muchas veces lo llegaba a espantar o lo llegaba a asustar porque él constantemente le decía que ya dejara de estar robando, que dejara de estar haciendo cosas que lo metieran en tantos líos. Pero pues finalmente Dimitri nunca hizo caso. Muchas veces su papá adoptivo lo echó de la casa y en una de esas que lo echó de la casa es cuando conoce a Natalia. Natalia, ¿qué tenía? Bueno, de Natalia lo que se sabe, porque no hay muchos antecedentes de Natalia como tal, es que Natalia había estudiado enfermería y ella trabajaba, de hecho, en el Colegio Militar de Aviación ahí de Krasnodar y conoce a Dimitri porque Dimitri estaba trabajando haciendo trabajos de restauración ahí en el Colegio Superior Militar. Entonces ahí se conocen, ahí es ella quien termina, pues, si lo quieren llamar así, seduciendo a Dimitri, porque ella veía en Dimitri, decía que veía cómo podía redimirlo y ayudarlo a estar bien, porque sentía que había sufrido demasiado y que entonces ella tenía la posibilidad de ayudarlo a estar mejor, a que estuviera bien y que no siguiera sufriendo. Entonces, digamos que ahí ella pues se siente como responsable de él y entonces busca ayudarlo, porque también pues ya una de las cosas que estaba pasando con Dimitri era el asunto de que pues también él ocasionalmente tenía consumo y pues lo que les decía, finalmente estuvo en prisión diversas ocasiones y ella decía que tenía que ayudarlo, pero lo conoce cuando Dimitri todavía era menor de edad, como les dije, tenía, pues ella es 6 años mayor que él, y se enamora perdidamente, de hecho los dos se enamoran perdidamente uno del otro, y entonces empiezan a ver qué pueden hacer o cómo pueden hacer para estar juntos. Se esperan a que Dimitri cumpla la mayoría de edad
y deciden casarse. ¿Ok? Una vez que ya se casaron, que ya llegaron a empezar a vivir juntos, algo que se notaba mucho y que es lo que refieren es que, lo refiere la gente que estaba cerca de ellos, es que Natalia tenía mucha influencia en Dimitri. Y entonces, ¿qué empezaban a hacer? Eran demasiado apasionados ambos y entonces empezaron a comentar o empezaron a hablar de la posibilidad de empezar a tener como relaciones en donde hicieran tríos. Y entonces, pues a Dimitri no le pareció mala la idea, dijo, pues, ¿por qué no? Pero finalmente, ¿cómo empiezan a hacerlo? Y de hecho lo hacen desde la primera víctima que encontraron. Esto pasa en 1999, que es cuando deciden abrir un perfil en Tinder, y en Tinder empiezan a buscar personas y ponían las fotografías de ambos, ponían fotografías de ambos y decían abiertamente que era lo que estaban buscando. Tinder ha cambiado muchísimo desde que se abrió hasta las fechas actuales. Creo que ahora tienen muchos filtros para cuidar quién se mete y cómo se meten. Pero en este caso, bueno, pues no existían esos filtros. Y entonces lo que hacen con esta primera víctima, y es una mujer que se parecía muchísimo a Natalia, entonces lo que hacen es la llevaron a su casa y la drogan con éter y con corvalol. El corvalol es vamos a llamarlo un medicamento que se disuelve en las bebidas. Y entonces te atonta, ya que te tiene medio atontado, pues le pones éter y te va a terminar de dormir. Ya que las dormían, o ya que la tuvieron ahí dormida, esa ocasión, pues la idea original era solamente como abusar de ella. Una vez que ya la vieron indefensa, la cabeza de Natalia fue la que realmente es la que se va más allá y dice, oye, ¿y por qué no la violamos? ¿Y por qué? Pero ella quería ver a Dimitri haciéndolo. Y una vez que ya ve a Dimitri que está haciendo esto, en su cabeza empieza a pensar, oye, ¿y si la matamos? ¿Y si la desmembramos? Y entonces, desde su primer víctima empiezan. Yo algo que les mencionaba hace un momento es, no existen antecedentes de que Natalia haya sido violenta o agresiva, que eso es algo que llama mucho la atención, porque no hay ningún antecedente de ella. Sin embargo, pues nada más estaban los antecedentes de Dimitri de haber cometido pues los robos. No había tampoco ningún otro antecedente de haber cometido ningún homicidio. Pero les digo, en el momento en que ellos dos empiezan a decir, oye, bueno, Natalia empieza a decir, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Pues finalmente a Dimitri le termina llamando la atención, le parece muy buena idea y comienzan, ahí empieza este asunto del asesinato. Las mataban, después las desmembraban, les quitaban parte por parte y además lo hacían metódicamente. Recordemos que Natalia era enfermera, entonces tenía un excelente conocimiento también sobre todo esto. Y pues lo que ya al momento de desmembrarlos, pues lo que empezaban a hacer era empezárselos a comer. Al principio se las llegaron a comer crudas, así como estaban. Existe una fotografía de Dimitri, no la puedo poner por cuestiones de políticas de Facebook, no me dejan exhibir tantas fotografías de ese asunto. Entonces, bueno, pero existe una fotografía de Dimitri comiéndose una mano y empezaron a documentar sus asesinatos.
tienen fotografías de todos los asesinatos que cometieron y sobre todo de las que más les llamaban la atención o las que más habían significado para ellas en algún momento, es de las que tenían más fotografías o incluso guardaban cosas de la persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En las fotografías que están aquí en la presentación, justamente es si la foto de Dimitri, que trae justamente las dos herramientas o los dos instrumentos que tiene la bandera soviética, que es una hoz y un martillo. Entonces, ahí la trae, está portando o está en esa posición. Y esa es la fotografía que también usaba Natalia para su perfil de Tinder, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Finalmente, si ven, no eran, bueno, finalmente no eran no eran desagradables. Al contrario, tenían muchísima gente, tenían mucha gente con la que sí llegaron a salir. No mataron a todas, con unas sí llegaban a tener los tríos, pero con otras, bueno, pues las que les parecían como las indicadas o las correctas, eran a las que sí mataban. Ahora bien, ¿qué hacían o qué empezaba a suceder? Natalia sí dejó finalmente la parte de la enfermería y le empezó a encontrar el gusto por cocinar y le empezó a encontrar el gusto por hacer algunas cosas. De hecho, aprendió a hacer, ¿cómo se llama? Carnes frías. Hacía chorizos, hacía pasteles de carne, hacía ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Les digo, al principio se comían a sus víctimas crudas, después empezaron a meterles todos estos procesos y estos procedimientos. Y vendían esos productos. Vendían los productos a la gente, a sus vecinos, ahí en estas instalaciones militares, regalaban incluso los embutidos. Ahí en la fotografía está uno de los frascos que ella preparaba y que los regalaba, y muchos de sus vecinos llegaron a comer de eso, gente del campo militar, gente que les compraba, era lo que ella vendía. Aunado por ahí, pues estaba el asunto de sus parafilias, es decir, sus perversiones, de cómo tener ya una intimidad un poco más agresiva o más violenta. Y entonces empezaron a cortarles el cuero cabelludo. Les quitaban el cabello, de las que les gustaba el cabello o las que les parecía atractiva, y Natalia a veces se los ponía, y entonces se lo ponía y tenía la interacción o tenía algún juego perverso con Dimitri, y era para tener relaciones. Y eso era lo que estaban haciendo o hacían constantemente. Les digo, en el 99 fue la primera. Curiosamente, la policía nunca se imaginó o lo atribuyó a asesino serial. Simplemente decían que, pues, que algo estaba pasando, o pues que eran chicas que nunca se les dio un seguimiento, nunca se conectó como tal lo que estaban haciéndoles a las chicas como estaba pasando. ¿Qué pasó o qué había también al momento de su detención? Hubo un detalle que fue que a Dimitri se le cayó su teléfono. Y entonces el teléfono se le cayó en la calle, y estoy hablando del 2017, o sea, estamos hablando de casi 18 años que estuvieron cometiendo delitos. Se les atribuyen más de 30 homicidios como tal, se comieron a más de 30 personas, se cree que pudieron haber sido más, y pasó es que un grupo de trabajadores encuentra el teléfono de Dimitri y pues empieza
pues cuando lo prenden, lo primero que se encuentran en el fondo de pantalla es la foto de Dimitri posando con la cabeza y la mano de una mujer que habían matado. Y entonces inmediatamente pues este trabajador, pues era un lugar donde podemos decir se conocían casi todos porque era un pueblo, pues le dijo yo lo conozco, yo sé quién es, y pues denunció en la policía, y en la policía es cuando no podían verse todavía todas las demás fotografías, pero ven esa foto y llegan a interrogar a Dimitri junto con su esposa, y en este caso ambos negaron haber participado en la muerte de esta persona y que no era cierto. Y entonces le piden a Dimitri que enseñe todas las fotografías a Google Fotos. Y entonces todo lo que, si tú lo relacionas o lo pones, pues todo se va a tu nube de fotografías, y ahí tenían más de 200 fotografías de todas sus víctimas y de todo lo que tenían, incluyendo anillos, collares, de algunas algunas les llegaron a quitar la cara y Natalia se las ponía también para hacer el juego completo. Y entonces, pues les digo, pues ese era su juego perverso. Cuando ven todo esto, pues la policía dice, a ver, no, hay que ir a ver. Entran a la casa de los Bathsheba, y entonces, ¿qué encuentran? Pues de entrada, estas fotografías que están ahí, y estas la que puse hace un momento, ¿no? Que encuentran el cuero cabelludo de una de sus últimas víctimas. Por ahí Natalia tenía cerca de 20 cabelleras que estaban ahí guardadas, y entonces pues era con las que jugaba, pero esa era la más reciente. Conservas, pues también se descubre que tenían restos humanos, que tenían huesos de perros, huesos de, ¿cómo se llama?, de gato, y que incluso en esta fotografía que está en particular, que es la que está del refrigerador, ahí se encontró que era carne molida, y que era carne molida de 7 personas distintas. Entonces, a veces hasta reciclaban la comida o reciclaban lo que tenían. La casa estaba hecha un relajo, era un verdadero chiquero lo que estaba pasando o lo que tenían ahí. Y algo que fue lo más perturbador que encontraron en esas fotografías fue una cena de aniversario que tuvieron, en donde Natalia preparó la cabeza de una de sus víctimas rodeada de naranjas. Ahí fue una de las primeras fotografías que le tomó. De hecho, le ponen una naranja como si fuera nariz de payaso. Ya le habían quitado el cuero cabelludo, como se pueden dar cuenta, y ya le había puesto algunos detalles por ahí para prepararse a cenar. Hay más fotografías, les digo, pues no me permitieron o no me permiten las políticas de Face poner las imágenes, pero a esa sí me dieron chance de ponerla, fue la que más me dieron chance. Pero finalmente eso fue lo que terminó llevándolos a darse cuenta que los Bathsheba llevaban cerca de 20 años cometiendo homicidios. Les digo, se les atribuyen 30 homicidios de mujeres, y todas fueron contactadas por Tinder. Después de este asunto que sucedió ahí con los Bathsheba, algo que se decidió y que se empezó a hacer justamente fue como pues a poner los filtros
y todo lo que conlleva ahora la protección de todo este asunto de cuando tú te metes a una de esas aplicaciones, pues había que tener cuidado, ¿no? Dentro de los envases, 9 trozos de piel, también unos eran de la misma persona, pero eran de diferentes partes del cuerpo. Había recipientes con carnes al vapor, había miembros de personas tirados por partes, en algunas partes de la casa, es decir, había un dedo, había un pedazo de pie, había una oreja, así era la casa de los Bakshiva, lo cual ocultaba normalmente con por un lado era con bicarbonato, ese era uno que hacía, y la otra era justamente el hecho de que como estaban cocinando, pues todo el tiempo había olor a comida. Y como sabían que ellos preparaban las cosas, entonces no les llamaba tanto la atención lo que estaba pasando por ahí. ¿Ok? ¿Qué pasó? Les digo, ya que encontraron estas fotografías, ya que encontraron todo este asunto, bueno, finalmente a, eh, ¿cómo se llama? Ya que se encontró todo esto, pues lo que hacen es ya en el 2017, pues se procede ya al arresto de ambos, se procede a llevarlos ahora sí a prisión. Y Natalia al principio alegaba que ella fue obligada por Dimitri, que Dimitri era quien hacía todo y que ella solamente lo obedecía y, y que que lo hacía porque le tenía miedo, cosa que no era cierta, ¿no? Finalmente se logró encontrar que pues era Natalia la que decía que quería hacer y el ejecutor era Dimitri. Finalmente fueron condenados en el 2019, fueron condenados ambos por la fabulosa cantidad de 14 años de prisión. Y bueno, Dimitri murió en el 2020, hace 3 años, teniendo 1 año ya en prisión. Tuvo un problema de salud relacionado con diabetes no tratada que no sabía que tenía y eso fue lo que lo llevó a la muerte. Actualmente Natalia sigue condenada a prisión y en el caso de Dimitri fue llevado a una prisión que se llama el Delfín Negro. El Delfín Negro es una prisión de alta seguridad en Rusia, conocida por la falta o por la poco trato humano que se les da. En Rusia no existe este asunto de los derechos humanos y se les trata bastante mal en esa prisión. Viven en en un cuartito muy pequeño, viven solos y nunca salen al sol. Tienen que estar ahí todo el tiempo y normalmente se le considera una de las peores prisiones porque además está en una zona fría, que si uno intenta escapar muere congelado en minutos, ¿no? Entonces, esa es la historia que traemos el día de hoy de lo que son los Bakshiva de Dimitri y de Natalia como tal. Y bueno, pues ya hablando un poco de términos, finalmente acuérdense que aquí estamos en una cuestión de psicología y hablando de lo que sería psicología criminal o criminología, si lo quieren ver también, es en estos casos uno puede preguntar o puede decir, oye, normalmente no se supone que los asesinos seriales funcionan solos o trabajan solos. Y en este caso, no, hay casos o hay otros casos más de asesinos seriales que han trabajado en pareja, que si hay más, ya en algún momento o más adelante estaremos hablando de esos, bueno, en otros
videos estaremos hablando de este asunto, pero en este caso, ¿cómo funcionaba? Natalia era una psicópata integrada, se les llaman psicópatas integrados a gente que tiene funciones normales, que sigue viviendo de una manera normal o que vive con una profesión. Hay muchos. Trump es uno de ellos, pero es gente que no tiene remordimiento, que no tiene problemas para empatizar, tiene problemas para darse cuenta del dolor. Y entonces Natalia era una psicópata integrada. Dimitri se les llaman psicópatas secundarios. Los psicópatas secundarios son gente que sí tiene ya también ciertos rasgos psicopáticos, pero no tienen la iniciativa. Se les llaman psicópatas abúlicos. Abúlicos es que no tienen voluntad, que no tienen como esa capacidad de hacer las cosas por sí mismos. Necesitan que alguien les diga qué hacer. Y entonces, ¿qué teníamos aquí? Pues que por un lado Natalia era una psicópata primaria, es decir, a la que se le ocurría todo, y Dimitri era un psicópata secundario. ¿Ok? Dimitri no era del todo un psicópata integrado, le costaba trabajo, puesto que tenía de repente algunos problemas, pero se controlaba porque Natalia tenía control sobre él. Solo era por eso que podían controlarse. ¿Ok? De hecho, cuando se les interrogó y todo, ninguno de los dos mostró culpa, ninguno de los dos mostró sentirse mal por lo que había sucedido ni por lo que estaba pasando. Simplemente lo hicieron y de hecho, pues casi siempre después de cada homicidio, como les dije, de Natalia y Dimitri, lo que hacían era tener relaciones muchas veces encima del cuerpo, entre la sangre, era algo que disfrutaban ambos y que finalmente es parte de lo que a veces vamos a encontrar en estas cuestiones de las mentes oscuras, ¿no? Gente que no tiene esta capacidad de darse cuenta de lo que están haciendo, del daño que pueden provocar, pero que para ellos, más que verlo como algo malo, lo ven como algo placentero y algo bueno. ¿Ok? Así es que el día de hoy vamos a cerrar con ese asunto. Así es como funcionan en este caso, pues, algunos psicópatas. En esta ocasión fueron unos psicópatas que trabajaron en conjunto. Y pues los espero, los invito al día de mañana, donde vamos a estar hablando de un asesino serial mexicano que a finales del siglo pasado también, bueno, por ahí de los finales de los 90, también estuvo haciendo de las suyas, ¿ok? Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, ya saben, estoy aquí a sus órdenes, pueden dejarlos aquí en el chat o bien, ya ahí tienen las formas en las que me pueden contactar, me pueden mandar un WhatsApp, cualquier cosa, con todo gusto, ¿ok? Bueno, pues eso es todo el día de hoy. Espero que pues les haya gustado, que les haya parecido pues interesante, pero además a la vez también para que nos demos cuenta de qué estamos haciendo, de qué tipo de sociedad de repente andamos metida, sobre todo porque últimamente andamos como que con la agresión y la violencia a flor de piel y sería bueno ir viendo también qué estamos haciendo como sociedad para evitar que sigan pasando estas cosas, ¿no? Aquí en México siempre van a decir que no hay asesinos seriales, pero sí hay, solo que no se van a mediatizar justamente para no provocar como esta fascinación o el querer que salgan imitadores, ¿ok? Bueno, pues que tengan muy buena noche, que les vaya muy bien. Gracias por haber estado por aquí esta noche. Les deseo un excelente, una noche de brujas buena y nos vemos el día de mañana, quien quiera acompañarnos, ¿sale? Que estén muy bien, hasta luego y que les den su calaverita.